Antes de empezar a hablar sobre la Revolución Norteamericana, debemos conocer una pequeña parte de la historia inglesa. Unos datos previos. La autocracia era el sistema predominante para la época en Europa, exactamente la monarquía absoluta, en la cual el poder se concentraba en una sola persona y sus acciones no estaban sujetas a restricciones. Este sistema de gobierno empezará a tener impedimentos en la Carta Magna de 1215. La implementación del Parlamento buscará durante los años quitarle el poder al rey. La Revolución Inglesa. Hay que entender que de fondo había un enfrentamiento entre el puritanismo, una variante radical del protestantismo de origen calvinista, y el anglicanismo católico. Ahora sí, entrando en la historia, muere Isabel I sin dejar descendientes. En el mismo año de su muerte llegará al poder Jacobo I en 1603. Consideraba que el derecho al trono era cedido de manera divina, lo que generó que las relaciones entre la corona y el parlamento se tornaran tensas, situación que se agravará en 1629 al llegar al poder el monarca Carlos I, católico absolutista, aún más empeñado en lo divino y en el poder al trono. Él buscará imponer los ritos católicos en una Inglaterra mayoritariamente protestante. Este decide cerrar el parlamento. Durante 11 años se fortalecerá el absolutismo real. Se reformará la litúrgica anglicana para acercarla a la católica. Todo esto generará un gran malestar en la población y a los grupos puritanos del parlamento que proponían la instalación de la monarquía parlamentaria nuevamente. Esto conllevó a que se creara, se formara una guerra civil en 1642 entre los leales a la corona y los que no. Todo eso terminaría en el poder en manos del ejército del puritano Oliver Cromwell, engendrando guerras y una persecución contra los católicos. Aparte de esto, abolió la monarquía, la convirtió en una república en la que se crearan leyes anti el absolutismo. Más adelante, el hijo de Cromwell asumirá el trono, pero este no tenía el carácter de su padre, así que se reunirá el parlamento y pondrán como rey a Carlos II y después a su hermano Jacobo II. Estos, al igual que Carlos I, convertirán la monarquía en una católica. Este último, Jacobo II, era conocido por ser muy violento contra sus opositores. Todo esto se concretará en 1688 con la Revolución Gloriosa, en la cual, ante la presión del Parlamento y del pueblo, Jacobo II llegará al trono y se irá a Francia. Así que el Parlamento le propondrá la corona a Guillermo de Orange, no obstante con una condición que él cumplirá en 1689, al firmar la Declaración de Derechos, en la cual, entre varios puntos, se reconocía la libertad de los individuos y se estipulaba garantizar elecciones libres. La importancia de lo mencionado radica en que fue la primera vez que un parlamento civil ordenaba a un rey imponiéndole condiciones, cambiando la forma de concebir al poder político, lo divino a la elección del pueblo. Ahora veremos un personaje fundamental, John Locke, un inglés que volverá a su patria después de que haya terminado el gobierno de los reyes católicos. La filosofía de Locke sacrifica la lógica por el pragmatismo. En otras palabras, el principio teórico puede funcionar más o menos bien dentro de un sistema filosófico, pero su aplicación a la realidad puede resultar completamente disparatada. Véase el comunismo, de su lógica puede ser llamativa, mas si se compara con su aplicación en la realidad, como que no. Locke no concebía que el poder político fuera a través de la descendencia, esto aceptado por lo divino. Locke consideraba que se debía regresar a la democracia griega, donde el pueblo, a través de sus representantes, escogía al gobernante. Locke ve al Estado como un juez necesario, pero no lo concibe como poder solitario, así que considera que debe haber un poder por encima del ejecutivo, el cual debe ser el poder judicial. Para los ingleses, a estos dos se les debe controlar con el parlamento. Locke también dirá que el hombre tiene el derecho de defender sus derechos de manera personal ante sus transgresores, incluso hasta matarlos. Derechos importantes como la vida o la libertad eran fundamentales, pero el primordial es el derecho de la propiedad privada. El pensamiento de Locke será una fuente de inspiración
para la Revolución Norteamericana y la elaboración de su Constitución. Conociendo ya una parte de la historia inglesa, entraremos en la Revolución Norteamericana. El conflicto religioso de las Islas Británicas conllevó a migraciones hacia Norteamérica, lo que produjo que las colonias se poblaran tanto de refugiados católicos como de puritanos. La mayoría de estos eran pequeños negociantes, artesanos o propietarios agrícolas, todos ellos buscando la libertad religiosa. En otras palabras, poder adorar a Dios según su voluntad. El hecho de que las colonias se poblaran mayormente de una clase modesta de la burguesía británica entendía que era una nueva Inglaterra sin la capa superior de la aristocracia. En las colonias la jerarquía descendía de los comerciantes más poderosos y de las grandes familias terratenientes. Aquí no existía como en Europa el sentido del límite. Se podía encontrar un camino de libertad hacia las regiones de Occidente no exploradas, abriendo paso al pensamiento de Locke. Tanto para el propietario de tierras como para el que no, estaba la posibilidad de un suelo virgen de poder trabajarlo, el real pensamiento de Locke sobre la propiedad privada. Como decía el libro, en América del Norte veían en Locke manera en la que el individuo podía participar en la vida de la naturaleza, estableciendo por sí mismo sus derechos naturales y a su debido tiempo aceptar el contrato social formulado por todos y someterse a la jurisdicción del gobierno civil. Esta división de interpretar a Locke por parte de Norteamérica de manera literal, de manera ortodoxa por parte de los ingleses, será el escenario de la revolución. Las causas de la revolución. Entendiendo que las colonias de Norteamérica eran habitadas por población británica, se veía como una ofensa la imposición de una subida de impuestos, cosa que pedirá la corona para mitigar las pérdidas que dejó la Guerra de los 7 años. Por otro lado, la reclamación de los derechos cívicos, como la libre determinación religiosa. Por último, el conflicto interno en el que vivían los colonos. La sociedad norteamericana empezaría a dividirse entre los partidarios de la conexión británica y quienes tenían un sentido de independencia, el movimiento patriótico. Thomas fue un inglés quien fue fundamental para cambiar la mentalidad de los propios británicos en Norteamérica, para apoyar el movimiento de nación y democracia de los Estados Unidos. El nuevo Estados Unidos, con el carácter puramente burgués de su cultura e instituciones, se consideraba como una libre confederación establecida sobre puros principios revolucionarios. La nueva fuerza del nacionalismo, unido a las necesidades esenciales de una comunidad propietaria, ha logrado prevalecer hasta establecer un verdadero gobierno civil, moldeado en las enseñanzas de Locke, es decir, una libre sociedad de comerciantes y terratenientes firme en el disfrute de su riqueza y albedrío. La Constitución norteamericana. En casi todos los detalles, los ideólogos de la Constitución permanecieron fieles al espíritu de Locke, pensamientos que se llevaron hacia el verdadero gobierno del pueblo, lograr que las instituciones representativas no amenacen nunca el derecho natural de la propiedad. La Constitución norteamericana implementará el federalismo en su forma primitiva, en contra de la democracia turbulenta, en una tierra donde la igualdad era más que una frase para uso de los filósofos. Decía Madison, no se podrían considerar a Norteamérica como una masa homogénea. El pensar sería afirmado con la frase de Hamilton: todas las comunidades se dividen en pocos y muchos. Los primeros son los ricos y bien nacidos, los otros la masa del pueblo, que pocas veces sabe juzgar y determinar lo que le conviene. La Suprema Corte, el Presidente, el Senado y la Cámara de Representantes fueron ideados como 4 poderes federales que funcionarán como contrapeso. Los 3 primeros frenarán el 4.º poder, democrático. La Suprema Corte y el Senado frenarán los poderes ejecutivos del presidente. Además, se pondrá énfasis en que los 4 poderes deben asegurar que las legislaturas estatales no destruyan democráticamente los derechos naturales del hombre. La Constitución norteamericana se convertirá en paradigma, gracias a que sus ideólogos se encontraban desprovistos de todo el aparato exterior, de toda la pompa de las cortes y títulos de nobleza o eclesiásticos, con el objetivo de tener respeto para su autoridad, no basándose en el derecho divino de los reyes o en la fuerza del Leviatán, concebida por Hobbes,
no únicamente la voluntad común de sus ciudadanos, y que América se empezaría a bautizar como el lugar de la razón y de la libertad moderada.